Muy buenas a todos, mi nombre es Gerson Yesid Jaimes, estudiante de la maestría en asesoría familiar. Para mí realmente es muy grato compartir con ustedes este espacio académico, este espacio de intercambio de conocimiento, bajo los cuales vamos a contextualizar y a profundizar en contextos relacionados a enfoque diferencial, enfoque intercultural, enfoque de derechos humanos, enfoque de género, y todo esto enmarcado y englobado desde una perspectiva sistémica. Bueno, como antecedente relevante, primero que todo quiero plantear la importancia que tiene la Constitución política, considerando que a partir de ella se empieza a dar una preocupación, se empieza a dar un interés por dar un reconocimiento, por dar un abordaje y una promoción y una aplicación de unos derechos constitucionales y de unos derechos civiles. Y dentro de ellos pues está contemplado los temas de género, derechos humanos, el respeto por la diversidad cultural, y desde ahí, desde esta normativa, como la madre de las normas, como se conoce, pues empieza a promover y se empieza a dar una gran relevancia a lo que es los enfoques de derecho, desde diferentes perspectivas. Profundizando en conceptos sobre el enfoque diferencial, podemos decir que este enfoque en primera instancia nace ante una necesidad nacional de atender a una población en específico que había sido golpeada por muchísimos años, y estoy hablando de las víctimas del conflicto armado. Sí, desde la creación o la implementación de este enfoque, pues se intenta como devolver los derechos que fueron vulnerados a estas comunidades, y desde ahí pues que fueran atendidos de manera diferencial, contemplando sus características individuales, sus características sociales y sus características grupales como comunidad. Gracias a este enfoque diferencial, pues de ahí se han construido programas, proyectos y políticas públicas aterrizados bajo un enfoque diferencial, contemplando las múltiples diferencias bajo las cuales están dirigidas a una comunidad en específico. Bueno, el enfoque de derechos humanos, pues primero que todo tenemos que contextualizarnos en que estos vienen fundamentados en tratados internacionales y en la Constitución, y por ende, y de ahí pues en la Constitución Política de 1991, y pues de ahí en todas las políticas públicas que de ahí se pueden desprender para garantizar su cumplimiento. Ejemplo de ella, la Política Nacional de Familias en Colombia, ¿sí? Y que básicamente desde la implementación de esta política lo que plantea es un escenario para promover unos derechos fundamentales y promover unos derechos humanos bajo una perspectiva y bajo un ambiente de familia. El enfoque intercultural, pues desde ahí se plantea la importancia de la relativización del fenómeno del etnocentrismo, y que este es un aspecto central para la aceptación, relacionamiento ético con la diversidad cultural, y que en este caso específico con la diversidad de nuestras familias colombianas, más en Colombia,
que existen diferentes raíces étnicas y que acá vemos diferentes expresiones culturales dependiendo a cada región. Este tema del etnocentrismo es digno de discutir, a pesar de la norma, a pesar de la promoción de este enfoque, aún seguimos nosotros viendo todavía un etnocentrismo donde no se le da la relevancia, por ejemplo, a las expresiones culturales de las comunidades indígenas, y muchas veces a nivel social se pueden concebir como unas expresiones o culturas de pronto no con la misma importancia de la que podrían tener, por ejemplo, los blancos. Desde este enfoque intercultural podríamos mencionar unas perspectivas. Una de ellas es la relacional, y es la que hace referencia de la forma más básica y general al contacto e intercambio entre culturas, por ejemplo, entre personas, prácticas, saberes, valores, tradiciones culturales, en fin. Otra perspectiva sería una perspectiva funcional, y esta básicamente nos plantea el reconocimiento de la diversidad y la diferencia de culturas, con metas hacia una inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida. Desde esta segunda perspectiva, pues se busca mover un diálogo, la convivencia, tolerancia, la interculturalidad, ¿sí? Y no simplemente las expresiones culturales, sino cómo se genera una inclusión de esa interculturalidad, un reconocimiento, y cómo desde ahí se maneja una funcionalidad. Para la FAO, el enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y que tienen las mujeres, las posibles interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se le asignan. El posicionamiento del enfoque de género, tanto en la dimensión epistémica como en la dimensión de intervenciones a nivel social, plantea la gran necesidad de generar condiciones en diferentes áreas como sociales, económicas, políticas, culturales, que definan oportunidades para el desarrollo de las familias bajo un enfoque de género. Para finalizar, desde una perspectiva sistémica, ¿cómo se relacionan estos enfoques bajo los cuales ahorita nosotros conversamos? ¿Cómo se trabaja o cómo se relaciona la interculturalidad dentro de la familia? ¿Sí? Cuando de pronto con nuestros hijos promovemos el reconocimiento y el respeto y la inclusión de otras culturas con nuestros miembros de la familia. ¿Cómo, en qué momento dentro de una perspectiva sistémica reconocemos también y respetamos las diferencias individuales, las capacidades, las debilidades? Cómo desde una perspectiva sistémica se promueve la igualdad de género, o contrario a ello, desde el contexto familiar se empiezan a generar machismos, o se empiezan a generar disputas de poderes de géneros. De una perspectiva de familia, es esta familia el lugar bajo el cual se da una socialización inicial, y no simplemente una socialización, sino es un escenario idóneo para que se dé un tipo de relacionamiento, por ejemplo, un tipo de relaciones de poder establecidas entre los padres, hijos o entre los miembros de la familia. Acá
lo importante y lo que me parece relevante mencionar es cómo la familia se convierte en un escenario promotor de derechos, de enfoques de derechos humanos, de enfoques de género, de enfoques diferenciales. También cómo desde un escenario como la familia se empieza a propiciar un enfoque de derechos humanos, el respeto a la vida, el respeto al otro, en fin. Y no simplemente viendo los enfoques como documentos para leer, no simplemente viendo las políticas o viendo las normas como metodologías para intervenir en programas y en proyectos, sino cómo permeamos y cómo traemos estos diferentes enfoques y de manera transversal se van dejando dentro de la familia y por ende dentro de la sociedad.